Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Pablo Caro, ilustrador y acuarelista. En este video les voy a explicar cómo construyo un dibujo de manera como bocetada, un poco más avanzado que un boceto, pero como para después pasarlo al papel de acuarela. ¿Sí? Así que este video les va a servir entonces para un acercamiento inicial, ¿no? En lo que sería la construcción de un retrato en donde va a salir muy parecido a la foto de referencia. La foto que vamos a hacer es esta y el dibujo entonces tiene que estar. Yo lo que recomiendo es que se haga en un papel de impresora común, tamaño A4, eso sí es importante que sea A4. Y ahora entonces les voy a explicar cómo voy a ir tomando medidas para que ustedes puedan entonces construir este dibujo y luego transferirlo al papel de acuarela. ¿Sí? Nos vemos en breve. Bueno, muy bien, acá estamos entonces por realizar esta estructura inicial. Lo que primero tengo que tomar en cuenta son las medidas que va a tener este rectángulo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tomo el espacio que va a ocupar acá, este espacio en blanco, lo mido, tiene como 2,3. El espacio que voy a tener acá en este margen blanco de 0,8, 0,8 también por acá. Y acá voy a hacer un espacio de 3,3 centímetros. Entonces, mido todo eso y la idea es entonces trasladarlo a mi hoja. ¿Sí? Tomo la medida de acá a acá, 2,3, hago 3 puntitos. Miren, ahí 3 puntitos. Ahí. Luego 3 puntitos así en este margen izquierdo de unos 0,8 de distancia. Lo mismo del lado derecho. Este espacio va a medir 0,8. Y el espacio de acá abajo, 3,3. Una vez hecho esos 3 puntitos por lado, vamos a ir uniéndolos. Y ahí entonces vamos a armar nuestro espacio del dibujo. El espacio que va a ocupar. Esto está bueno porque es un método muy sencillo que te va a ayudar a plantearlo de manera precisa. Una vez entonces tomada la medida de este rectángulo, a mí me gusta que esté todo bien prolijito, así que voy borrando esto. Y ahora lo que voy a hacer es entonces tomar medidas de los espacios que ocupa este dibujo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar esta primera medida acá, de acá a acá, 6 centímetros más o menos, aquí en este espacio, 6 centímetros, un puntito, ahí marco, entonces marco aquí 6 centímetros. Después voy bajando, ¿sí? Porque yo tengo que generar aproximado a medida que voy bajando, entonces voy midiendo, aunque sea estos 3 puntos, 3, 4 puntos, 3 centímetros acá y luego 1 centímetro acá, entonces traslado 3 centímetros y 1 centímetro más o menos por aquí. Después el otro espacio que quiero medir es este de acá, 4,5, ahí traslado 4,5. Luego puedo hacer otro punto, otra marca, los 2 centímetros de distancia. 2 centímetros. Este pequeño espacio también lo marco.
1 centímetro, 7, 1 centímetro, 7. Ahí hay otro. Después por acá abajo, 2 centímetros y medio, puedo hacer. 2 centímetros y medio. 4 centímetros, otro espacio que puede ser acá abajo. 4 centímetros. Y bueno, y esto lo marco así como a ojo. Entonces ahora empiezo como a unir puntos, ¿sí? Vamos a unir puntos. Estos espacios los empiezo a unir así. Luego por acá. A mí lo que primero me hace falta es generar todas las áreas grandes, ¿sí? Todo lo que ocupa la gran masa de mi dibujo. No quiero que me quede ni muy grande ni muy chico. Entonces, de esa manera voy a poder pintarlo en el mismo tamaño. Me va a quedar un dibujo en el mismo tamaño que mi foto de referencia. Lo otro que podemos hacer es ahora empezar a medir el espacio que ocupa la tela rosa o fucsia. 2 centímetros, por ejemplo. 2 centímetros por acá. Tic. Hacemos acá arriba también, si queremos, 2 centímetros también. Otro sector de la tela, 2 centímetros por aquí. Necesitamos siempre, lo que yo siempre digo en las clases, es plantear todo lo que es el afuera. La forma exterior del rostro, del cráneo. En este caso tenemos que plantear una tela que es importante saber el espacio que va a ocupar en nuestro dibujo. Entonces siempre de la afuera hacia adentro. Vamos con otra porción de esta tela, unos 3 centímetros más o menos ahí. Acá 3 centímetros. Después, por aquí abajo, recién podemos encarar 5 centímetros más o menos. 5 centímetros acá. Ahí, más o menos unos 5 centímetros. Y después 4,5 más abajo, 4,5 acá. Cosa que haya un trazo que baje así. Y empiezas a unir los puntos estos que marcaste con trazos así amplios, ¿sí? Ahí va. Luego vamos a medir este grosor de tela que tiene este otro lado derecho, 1 centímetro más o menos. Ahí, 1 centímetro. Por aquí abajo también 1,5. Tengo 1,5 acá. Tengo casi 2 centímetros aquí, 1,8 más o menos. Un poco más abajo, 1 centímetro. Ahora tengo que empezar a plantear de acá hacia acá, o sea que el corte de la cara, ¿sí? 2 centímetros más o menos, a ver. 2 centímetros casi medio, sí, medio, ahí está. Un poquito más abajo lo haces y haces unos 2 centímetros y medio. Ahí. Luego un poco más abajo, 3 centímetros. Aquí este espacio, 3 centímetros y medio. Ahí. Bien. Ahora necesito, entonces vamos a ir uniendo estos puntos. Ahí. Yo necesito medir también, a ver, el ancho de toda esta pieza, unos 14 centímetros, a ver cómo está esto. 14, más o menos, sí, un poquito más abajo puedo decir 14,5, ¿no? A ver, 14,5, más o menos por acá. Después, por ejemplo, tengo que empezar a medir cómo es este espacio, el espacio que va a ocupar la cara, ¿no? Entonces, mido de acá a acá, a este punto, 10 centímetros tengo.
10 centímetros, ahí, justito, mira, 10 centímetros. Después, por ejemplo, puedo medir de acá a acá, a ver, 9 centímetros clavadito, 9, ahí, 9 centímetros. Después, por ejemplo, puedo empezar a medir esta porción del pelo. Por ejemplo, puedo decir que esto mide desde acá arriba hasta el nacimiento del cabello 3 centímetros y medio. ¿Tengo? Bueno, ahí marcamos 3 centímetros y medio. Entonces vos ya sabes que acá vas a empezar a marcar este flequillo que cae por aquí, este mechoncito, ahí. Y bueno, entonces más o menos por aquí vas a empezar a marcar esta raya del cabello, la división, cosa que te ayude a saber entonces el tamaño de lo visible del cabello para que después midas la frente. Esto a mí me está haciendo, a ver, un poquito más allá, me parece, ahí. Después algo más así, después algo más ahí, y empiezo a tirar todas estas líneas así. Es como que hago esto, ¿ves? Hago esto así. Entonces, ahora lo que podemos hacer es medir de acá hasta el mentón, ¿no? Entonces, más o menos por acá, de acá al mentón tengo unos 4 centímetros y medio. Ahí, entonces, no, perdón. Desde acá era, porque yo no tengo marcada esta línea todavía. Entonces tengo, a ver, desde acá a acá, sí, 4 centímetros y medio. Ahí, 4 centímetros y medio. Ahí, bien, ahí tengo el mentón. Ahí tengo el mentón de la chica. Después puedo empezar, por ejemplo, a hacer esta otra línea, que sería ya la diagonal del maxilar, acá. Bueno, puedo, por ejemplo, empezar a hacer el hueco este que deja este espacio, la tela, así. Entonces ya tengo este otro espacio así definido. Bien, entonces ya tengo todo el alrededor. Todo el alrededor era lo que más me interesaba porque yo ahora tengo que empezar a construir el rostro con también las medidas estas que estamos tomando. Entonces ya tengo tomada esta medida acá, ¿no? Esta porción de aquí. Ahora vamos a hacer desde entonces el nacimiento del cabello, por ejemplo, desde acá arriba hasta la línea de cejas. Línea de cejas, ahí tengo que marcar cuánto mide esto, más o menos por acá, entonces hasta la línea de ceja, 3 centímetros y medio, a ver, 3 centímetros y medio, ahí. Marco una línea, así. Después, desde la línea de cejas hasta la base de la nariz, hasta donde vos marcaste 3 centímetros y medio, acá, marcas de acá hasta la base de la nariz. Esto es muy importante, este dato, ¿eh? Así que tenemos 4, no llega a 4 centímetros y medio, es un poco antes, 4,2. 4,2, desde acá hasta acá abajo es 4,2, ahí. Ahí marco la línea esa de la base de la nariz. Desde la base de la nariz hasta el mentón, vamos a medir cuánto tenemos. 4 centímetros casi y medio. Un poquito antes. 4 centímetros, ahí, casi medio, entonces más o menos por acá. Ahí, vamos a subir esto, que me quedó un poquito largo. Bien, bueno. Entonces, vamos a tomar otra medida por última vez. De acá hasta el mentón, unos 12 centímetros y medio. A ver, más o menos, si me coincide. Sí, 12 centímetros y medio, ahí. Tenemos desde el mentón hasta esta ropita, este espacio visible del cuello sería, entonces 3,2 por acá. Entonces por acá tiene que subir la tela esa. Ahí. Todo el tiempo, entonces lo que estamos haciendo es modificando, ¿sí? No es nunca tan exacto todo, pero esta es una aproximación muy, muy cercana a lo que sería entonces el parecido y el tamaño, sobre todo el tamaño de nuestra cara.
Bueno, en cuanto al parecido, cuantas más medidas tomemos en toda la parte interna ya del rostro, todos los elementos, entonces vamos a lograr cada vez más el parecido. Acá, por ejemplo, puedo hacer el nacimiento de la mandíbula, ahí, el maxilar, acá. Entonces, por acá ya puedo decir que está asomando el lóbulo de la oreja. ¿Que dónde va? Entre la base de la nariz, la oreja y la ceja. Pero como no tenemos visible en la oreja, yo calculo que nunca, o sea, raras veces tenemos exactamente un tamaño de oreja que va alineado de manera así como muy recto, ¿sí? Como por ejemplo está ocurriendo en la base de la nariz. El lóbulo ahí sí se alinea un poquito recto, un poquito inclinado hacia abajo, pero si no, después esto cae, porque va a depender mucho de cómo lo está tomando el fotógrafo al modelo, ¿sí? A la modelo en este caso. A mí me suena que esta línea guía sigue frontal en la parte, bueno, justamente frontal del rostro, y cuando pasa el perfil ya cae un poco, porque si no, pensá que si yo tengo que guiarme exactamente desde esta línea hasta esta línea, tiene un tamaño de oreja así, y es como medio grande. Así que si yo lo hago bajar un poco esta línea, estoy diciendo que hay profundidad en el rostro en esta zona y tenemos una oreja un poquito más acorde. Una vez hecho esto de acá y esto de acá, ahora lo que tenemos que hacer es esta línea, tenemos que, por ejemplo, pintarla un poco así, y medir de acá hasta la base de los ojos. Vamos a hacerle una línea a la base de los ojos, así, por ejemplo, ¿sí? Que toque este bordecito del párpado. Esta curva después la agregamos, ¿sí? O sea, yo de acá a acá tengo que medir y tengo que saber exactamente entonces cuánto tengo. Ahí tengo 1,5 centímetros. Vamos con 1,5 centímetros. Entonces a marcar 1,5 centímetros acá. 1,5 centímetros acá. Aquí también. Y hacemos la base de donde van a estar apoyados los ojos. Después lo que podemos hacer es medir la altura del ojo, ¿sí? Toda esta pancita se mide también. Entonces tenemos desde la pestaña superior hasta la pestaña inferior tenemos casi 1 centímetro. A ver, con exactitud te voy a decir que esto tiene 0,9, no tiene ni 1. Ahí, 0,9. Espera un segundito. Casi 1, ¿no? A ver. Sí, 0,9. Ahí, 0,9, ahí está el 2. Bien. Bien, acá tenemos la altura de nuestros ojos. Una vez hecho eso, ahora tenemos que hacer el ancho. ¿Cuánto mide el ancho de mi nariz? A ver, 2,5 centímetros. Vamos a hacer 2,5 centímetros, más o menos ahí en el medio, aproximadamente ahí. ¿Ok? Bueno, 2,5 centímetros. Bien. Ya podemos empezar a hacer entonces estos acercamientos circulares que engloban y encierran entonces las partes de la nariz. Tenemos la punta de la nariz aquí, en el centro, y luego tenemos las alitas estas de las tapitas de los orificios nasales. Ahí, ¿ves? La punta de la nariz que termine hacia abajo, ahí, que caiga, ahí. Y luego podemos hacer este otro círculo. Yo tengo una manera de plantear el dibujo de manera muy curva, muy circular todo. Eso me hace tener mucho dinamismo y velocidad en lo que es el planteo inicial. Después lo que va a llevar más tiempo es, obviamente, todo lo que es la definición de los elementos
de la cara y lograr su forma para que, bueno, puedas lograr cada vez más el parecido. Vamos a hacer ahora la forma de los ojos. Cuando vos ya tenés una base de nariz hecha, lo que podés hacer es tirar una línea así vertical, así, y otra por acá. Y estás tocando entonces el ala, esta curvita del ala de la fosa nasal que toca el lagrimal. El lagrimal y la tapita de la fosa nasal. Entonces vos haces esto así. Y ya sabés que entonces tenemos que plantear desde este punto hasta acá el ancho del ojo. Así que vamos a medir. 2 centímetros tiene desde este punto hasta esta zona del lagrimal. Tenemos unos 2 centímetros y 3. Vamos a hacer 2 centímetros, 3, ¿no? Ahí estamos, 2 centímetros casi y medio. No, un poquito más, a ver. Desde acá hasta, sí, 2,3. 2,3. Bien. Entonces vos ya sabes que tenés la altura, la base, aquí el apoyo, digamos, y el ancho. Altura, el ancho y la ubicación. Entonces vos te haces esta forma así, bien básica, bien sencilla, porque necesitas todavía chequear el espacio que hay de acá, desde esta punta hasta acá, ¿no? A ver, vamos a chequear desde esta punta hasta la tela. 2 centímetros, más o menos. 2 centímetros, sí, 2 centímetros. A ver, esta supongamos que la tela, 2 centímetros, ahí está. Bien, lo que necesitamos ahora es tratar de trasladar entonces el ancho de este ojo aquí, ¿sí? O sea, esta línea guía me servía para que yo pueda definir ahí la forma del lagrimal, ahí, ¿ves? Cómo se vuelve más puntiagudo. Entonces, tenés que tener también en cuenta cuánto hay de espacio entre los ojos, o sea, en este espacio. Ese espacio es fundamental para que no den la sensación de que están muy juntos. Esto tiene 2 centímetros, casi medio, 2,4. A ver, 2,4 aquí. Es un poquito más acá. No es tan 2,5. Bien, entonces tenemos 2,5, 2,4, que es más o menos entonces el tamaño que tiene esto, obviamente. 2,4. Ahí, 2,3 o 2,4. Lo trasladas aquí mismo, en el medio, te coincide con la línea vertical y haces otra vez 2,4 para este otro lado. Entonces vos tenés este ancho ya definido. A ver. Bueno, a ver, vamos a recapitular un poquito esta zona, porque vos tenés lo siguiente. Es una cara que no está frontal. Entonces, así como dije que antes podía ser 2,4, en realidad no es 2,4. Es más chico, porque si se ve un poco la oreja esta, quiere decir que está en un sutil 3/4 de perfil, sutil. Entonces, eso quiere decir que esta parte del ojo, o esta parte de la cara, mejor dicho, se va a ver frontal a nosotros. En cambio, esta parte se está viendo un poquito más así. Ahí. Entonces, quiere decir que toda esta porción del ojo va a estar oculta, va a estar metida en su cavidad, no se va a ver tan frontal como acá. Eso va a ser una especie de ilusión óptica en donde al tener esa profundidad es como que se achica un poco el ojito, ¿sí? Se va a achicar un toquecito y entonces por eso da la sensación de que mide un poco menos, pero no tanto menos, ¿sí? Tenemos yo le diría 2,2, no mucho más. O no mucho menos, como quieras llamarlo. Ahí, 2,2. Después hay que darle un poquito de rienda suelta a lo que es la soltura. Esto tiene 0,9, ¿no? Más o menos, habíamos dicho. 0,9, 0,9. Ahí está. 0,9 de base, ahí. 0,9, voy a tomarlo desde acá, a ver, 0,9, ahí.
quiero que sepan que yo no planteo así el rostro cada vez que hago un retrato, pero debo confesar que esta es una manera de plantearlo para llegar a una precisión. Ahora lo que tenemos que hacer es entonces medir, ya tenemos el ancho de este otro ojo, ahí. Después todo el tiempo va a necesitar pequeños ajustecitos. Si yo en algún momento el trabajo lo tengo que ver así, más frontal a mi mirada, ustedes lo están viendo bien cenital, pero yo necesito de vez en cuando como enderezarlo y que esté más frontal a mi vista, ¿sí? Así yo lo veo ahí, o mejor dicho, como ustedes lo verían, ahí, ¿no? Luego de eso, puedo empezar a poner esta otra línea. La del párpado, ahí, acá lo mismo. Y bueno, entonces lo que podríamos hacer es un poco de construcción, un poco más de construcción de esta nariz, por ejemplo, hacer en este sector el orificio, que tiene una importancia impresionante, porque el orificio nasal da mucha expresividad al rostro. Y bueno, entonces de este lado se va a ver completo, tiene como una forma medio triangular, ¿no? Se ve como medio triangular así, pero acá estoy entonces continuando con los ojos y le voy a hacer a mi ojito izquierdo el límite entre el globo ocular y la piel del párpado. Entonces le voy a hacer una doble línea, que acá en este caso se ve súper bien porque la luz viene de arriba, entonces se mantiene iluminado este bordecito. Bueno, eso mismo va a estar acá adentro. Entonces le hago, además de tener definida esta línea por fuera, tengo que definir la línea interna ahí. Esto también se lo voy a aplicar al otro. Aquí. Ahí. Bueno. Podemos pintar un poquito acá en lo que serían las dos líneas de pestañas superiores. Las hacemos un poquito más gruesas, las oscurecemos ahí. Otro elemento súper importante es colocar acá el límite este del lagrimal, que empieza acá el lagrimal, ahí y ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya delimitamos estas cosas, podemos empezar a pensar en nuestro iris. Ahí, en el iris que tenemos que colocar, que básicamente es entonces un semicírculo. Si quieren lo pueden medir, por eso es muy importante que tengan impreso la referencia. 1 centímetro de ancho y de alto tiene un poquito menos, 0,9, a ver, 0,9 y 1 centímetro de ancho. Esto es muy importante medirlo porque vos tenés que ver también cómo es el espacio libre aquí, ¿no? Del blanco del ojo. Vos tenés que decir acá, desde esta punta hasta esta curva del iris, vas a medirlo también, entonces tenés unos 0,8. A ver, 0,8 ahí. Bien, entonces te va a ayudar a saber cuál es el enfoque de tu mirada, ¿entendés? Entonces, después la que también podés medir es esta otra zona del blanco del ojo, que tiene unos 0,5, sí, 0,5, ahí 0,5. Y bueno, y en el medio entonces vas a tener que poner el agujerito de la pupila, ahí lo pintás, y de repente también dejas este espacio blanco, que es el del brillo que está ahí en la córnea. Entonces ya sabes que alrededor tenés que oscurecer un poco. Ahí, como para ponerle lo que sería el color del ojo. Ahí, momentáneamente, ¿sí? Entonces vos después seguís moldeando y trabajando este ojo, porque está todo en lo que sería la primera instancia del trabajo.
Le puedes agregar el párpado inferior, así, ahí, ¿ves? Luego, un poquito de lo que sería la forma puntiaguda del lagrimal es importante, ¿sí? Es importante. Y muy importante también que la peguen en lo que es la línea del párpado. La línea del párpado ahí tenemos que hacerla con una caída que tiene de este lado. Yo no la estaba pegando ahí. Entonces ahora que lo observo con más atención, digo, esto tiene una caída aquí, se cae y llega hasta este sector, o sea, hasta más o menos hasta donde terminan las líneas de pestañas. Si yo lo continúo, ya la envejezco. Y obviamente acá no le hago ningún tipo de arruga de nada, ni línea que haya de más. Trato de que quede lo más limpito posible. Entonces acordate de terminarlo ahí, hasta donde terminan las pestañas superiores, acá. Después va a tener un poquito de pestañas inferiores que van a estar puestas en la línea esta de acá afuera, ¿sí? Esta línea de acá afuera es la línea donde van a estar ubicadas las pestañas inferiores, así chiquititas, en modo de puntito, ahí. Entonces, después que vas definiendo la línea del párpado, entonces lo que haces es también borrar un poco para que puedas tener bien claro y diferenciado las líneas que componen la zona del ojo. Entonces, la línea de pestañas superiores tiene que estar un poquito separada y acá tiene que haber una sutil elevación y una sutil también concentración de sombra. Entonces termina después un poquito más fina, ¿sí? Un poquito más fina, ahí cae. Y acá va a haber un sector de brillo también, ahí va a rebotar la luz, más o menos por ahí. Entonces, una vez que ya tenés esto, ahora te vas a, yo diría, de pintar un poquito más la ceja, ¿sí? Es una ceja tranquila, no tiene un arqueo de ningún tipo. Puedes hacer un pintadito así, siempre teniendo en cuenta que al comienzo de la ceja, que está aquí, es más suave, tiene muchos menos pelos. En la zona del medio y el final es donde se concentra más la cantidad de pelos, sobre todo en la zona media. Y tenemos acá un mechón que está proyectando una sombra. Yo tengo acá el mechoncito que apoya en el pómulo y después tiene una sombra proyectada que hace que tenga esta forma. Siempre las sombras se van a adaptar o a moldar a la base en donde están apoyando, ¿no? Ahí y ahí. Bueno, listo. Ahora, una vez que hiciste este ojo, te vas al otro inmediatamente. Vamos a también medir, obviamente, y a pensar en cómo es el enfoque de esta mirada. Este ojo está sutilmente mirando para allá. Ahí. No está así. Está apenitas así. Pero eso no quiere decir que tenga que haber un gran espacio acá en la zona blanca. Y eso también quiere decir que el otro ojo tampoco está del todo centrado. O sea, está un poquito inclinadito también hacia allá. No así, así. Eso te lo da la pupila, ¿sí? Donde ubicás la pupila y obviamente donde ubicás el semicírculo del iris. ¿Por qué digo semicírculo? Porque es como que el párpado superior lo está tapando al resto del círculo y en la parte inferior apoya en el párpado, en el bordecito del párpado inferior, ¿sí? Bueno. Muy importante esto, tomarse el tiempo que sea necesario, porque la mirada es todo, ¿sí? Así que vamos a hacerlo con mucha conciencia, despacito. Tenemos que tener en cuenta los espacios entonces visibles del blanco del ojo. Ahí vamos a medirlo. Más o menos mido desde el lagrimal hasta acá. Tiene menos de medio centímetro. 0,3. 0,3. Ahí. Entonces acá empieza el iris. La curva del iris, acá. Después, el ancho, habíamos tenido acá un ojito que hacer de unos 0,9 más o menos, 1 o 0,9, a ver. Sí, yo lo hice de 1, a ver,
1 o 0,9 acá. Bien. Después lo que hacemos es, desde la curva esta hasta el final del ojo, también lo medimos. Un medio centímetro hasta ahí. Bien, medio centímetro. Cuando estás trabajando esta zona, vos tenés que ver de agregar ahora esta porción que es la sombra que proyecta las pestañas superiores, y además que la zona curva de lo que sería el globo ocular está generando esta sombra, ¿sí? Entonces ahí ya vas a comunicar volumen, ¿sí? Esta zona tiene que estar con una sutil sombra, y ahí ya estás comunicando entonces el volumen. Ahí va. Bueno, una vez hecho eso, entonces ahora lo que tienes que poner también es la pupila. Las pupilas tienen que estar alineadas, o sea, tienen que estar apoyadas en una misma línea, ahí. Entonces, una vez hecho esa, lo que haces es trazar una línea así para que puedas ponerlas bien ubicadas. Siempre es lo más negro o lo más oscuro de nuestro ojo. Así que no tiene que haber duda, o sea, yo tengo que hacer un semicírculo, es una línea bien concreta ahí, no tiene que haber sobre líneas, tiene que estar bien pulido, ¿sí? Es una línea que tiene que estar finita y pulida, ahí, y alrededor le ponemos ese brillito que tiene. Bueno, bien, entonces, ahí está. Borramos un poquito la línea esta para que quede todo bien delimitado. En la parte de arriba voy a sombrear un poco, así como para decir que esto es un verde, lo que tengo que pintar posteriormente. Y además para que se diferencie y aparezca el brillo, ¿no es cierto? Cuando trabajamos este gris, estamos también trabajando la luz. Ahí. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es la inclinación de esta ceja. Ahí. Hacemos esto así y termina lo que sería la caída de la ceja, está relacionada con el hueso de la sien que está acá. Entonces, por esta zona no tiene tan marcados los huesos, pero sí saber que cuando tenemos que hacer una persona con el arqueo de ceja más profundo, entonces está ubicado ahí, el final de la ceja, en lo que sería el comienzo de este hueso acá. Ahí. Adentro de este hueso, ahí en ese ángulo, se está produciendo la inclinación de la ceja. Acá la tiene un poquito más caída. Lo que me interesa es que vean cómo es de inclinada esta ceja, qué espacio tiene con respecto a esta zona, y el párpado, si es necesario, se mide. Entonces yo puedo medir desde la base de la ceja hasta la línea del párpado. Tengo menos de medio centímetro. Unos 0,4 más o menos por ahí. Entonces tengo que bajar más la ceja, porque yo ya tengo bien ubicada la línea del párpado, ¿sí? Entonces bajo un poco más, acerco, y ya ahí, entonces, en toda esta zona de acá es el gesto, ¿eh? La mayor parte o el mayor porcentaje de la gestualidad de una cara está en la ceja y ojos, pero sobre todo en la ceja, en cómo inclinás las cejas, si tiene fruncido o no, si tiene una expresión más suave, menos, si tiene inclinación hacia adentro, si está más en diagonal. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a hacer ahora esta otra línea, ahí, para que definamos la zona del párpado inferior, bien como cerquita, ahí. Si querés podemos hacer ya el arito, ahí. Y quiero empezar a definir cómo es esta zona del pómulo, ¿sí? Ahí, un poquito más ancha, así. Y ahora sí ya podemos ir hacia la boca. La boca entonces va a estar relacionada con los ojos.
Porque yo voy a tirar una línea guía que me va a atravesar la mitad de los ojos, o sea, del iris, todo por acá, hasta el ancho de mi mentón. O sea, tengo un punto acá y un punto acá. Entonces yo trazo una línea que va a atravesar la mitad del ojo y va hacia ese punto. Luego, este otro punto ahí. Bueno, como habíamos comentado, la mirada de esta chica está inclinada para allá, entonces la comisura no me llega a tocar ahí, pero básicamente lo que puedo hacer es, a ver, inclinar así. No, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para relacionar los ojos con la boca, tenemos que trazar una línea bien en diagonal que me vaya hasta el mentón, y acá voy a tener, más que nada por acá, lo que sería el ancho de la boca, ¿sí? Aquí en este otro punto, ahí tengo que volver bien en diagonal, sobre todo esta, así, bien en diagonal, para que me vaya hasta este comienzo del mentón aquí, y este otro punto lo relacionamos con esta otra línea. Esta línea entonces va a estar más inclinada hacia adentro y esta quizás un poco menos, porque es una línea que va a tocar la comisura. Esta está por aquí, ¿sí? Entonces ya con las comisuras marcadas ya sé cuál va a ser el ancho de esta boca. Pero primero también tengo que ver cómo es esta distancia entre lo que sería la base de la nariz y el comienzo o el arco de Cupido, que se llama esta curva del labio. A ver, vamos a medirlo eso. Tenemos 0,67. 0,7. Ahí, 0,7. Hacemos entonces esta curvita así. Fíjense esta sombrita que aparece por acá, que es la sombra que produce la boca, por estar saliente, por estar bien hacia afuera. Se ve también un borde iluminado del labio, ahí ese borde iluminado es también como fundamental. Entonces habíamos dicho que esta línea la trazábamos por aquí y esta bien ahí. Achiquemos el ancho de mentón, entonces, como habíamos dicho, tiene 0, no, digo desde acá el 0, casi 3. A ver, casi 3. Ahí está. Sí. Bien hecho. Bueno. Lo que podemos hacer ahora es, una vez que definiste este pequeño espacio, ahora puedes definir el alto del labio superior. A ver. Tenemos 0,677, 0,7. 0,7 ahí. Entonces lo que puedo hacer así es decir que esta boca o el labio superior tiene esos 7 centímetros, 0,7 centímetros digo, y esta caída del labio, así y así. O sea, esto así en punta, medio en punta. Después, este lado de la boca va a ser más angosto, ¿sí? Va a ser como que está más apretadito. Acá va a estar la comisura, que va a estar iluminada, pero acá esto yo tengo que comunicar que está más comprimido. Y de este lado la boca se va a ver, del lado izquierdo, se va a ver un poquito más ancho. Ahí. Ven que hay un pequeño espacio que agregar, así. Bueno. Ahora tengo que hacer el labio inferior, que está dividido en dos triángulos, 1 y 2. Este de aquí, el del lado derecho, está más comprimido en relación al de arriba. Vamos a medirlo también. Esto tiene un centímetro.
1 centímetro prácticamente exacto. A ver, 1 centímetro. Ahí. Entonces tenemos que hacer algo un poquito más derechito, acá, un poquito más derechito, y vamos a una punta y a la otra. Vamos, ahí, hacia una punta, lo puedo dividir así a la mitad y hacia la otra. Ahí. Luego podemos medir cómo es entonces finalmente el alto del mentón. O sea, desde acá hasta el mentón tengo unos 2 centímetros. Bien, 2 centímetros, a ver. Y me sigue quedando corta la mandíbula. Ahí, 2 centímetros. Ahí. Bueno, así ya más o menos tenemos planteado nuestro rostro, pero ahora necesitamos generar todo lo que sería el pulido, ¿sí? El pulido del rostro. Necesitamos, por ejemplo, afinar líneas, hacer mejor algunas sombras. Tiene que ser una especie de sketch, un boceto, pero un poco más. Es un poco más de algo tan sketch. Por ejemplo, no hay que cerrar acá, no hay que marcar ningún tipo de arruga. Acá es una chica joven, entonces toda línea que se suma va a correr el riesgo de que se envejezca mucho. Entonces acá, por ejemplo, estoy delimitando el área de esta sombra de lo que sería la base de la nariz y este lateral o este perfil. Ahí. Tengo que definir mejor la tela, que no la tenía hecha. Ahí ya estoy acá teniendo servido el tema del pómulo. Yo tengo que medir también cómo es esta distancia entre lo que sería el maxilar y la comisura. La comisura y el maxilar. A ver qué tal esa distancia. Esa es otra distancia también muy importante. 2 centímetros de este lado y de este final del labio hasta esta línea tenemos 1,5. A ver, 1,5. ¿Sí? 1,5 acá en esta línea. Y 2 centímetros, habíamos dicho. De acá a acá. A ver, ¿era 2? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 2 centímetros y monedas. 2 centímetros. Sí, un poquito más arriba, ¿ver? Ahí. Ahí ves cómo se va pareciendo cada vez más. Después el parecido también aparece cada vez más cuando colocas las sombras, ¿viste? Todas las áreas de luces que me sirve como delimitar, me va a servir también para el parecido, te define mejor espacios. Por ejemplo, acá tenemos todo un área de luz y sombra que estamos delimitando. A veces es más profunda la iluminación acá, después acá, ahí. Todo esto va a estar en una sombrita bastante intensa dentro de todo. Acá podemos hacer un pliegue, acá, ahí. Esta otra porción de tela que viene por acá. Esto es una sombra. Vamos a hacerle una sombrita así, un sketch de sombra. Finalmente hacemos delimitar mejor todo lo que es la ropa, así, el hombro, cómo va a ocupar ese hombro, el espacio que va a ocupar. Ahí, después, por ejemplo, un poco más y mejor definido lo que sería el pelo. Acá. No quiero ahondar en muchos detalles, ¿sí? Solamente quiero que tenga una buena definición, lo que sería la base. Mirá qué importante el labio, ¿no? Sombrearlo así, porque tenemos la luz que viene de arriba, entonces un labio cuando viene medio grueso, lo que hace es entonces que se sombree más este sector, ahí, y por ende este otro sector un poco más. Y acá, ahí, ¿no? Líneas curvas, fíjense las líneas curvas que estoy haciendo acá.
Son muy importantes esas líneas curvas porque me marcan el volumen del elemento que estoy dibujando, ¿no es cierto? Ahí. Algo así, ahí, algo así, todo por acá, así. Ya que qué bueno cuando aparecen las sombras, aunque sean así medio sketch, ya también aparece un montón la persona, un montón aparece, algo así también. Puedes hacer un gris más leve o más tenue en toda esta zona para decir que la chica tiene un tono de piel más oscuro, entonces de repente va a aparecer más definida la luz, ¿no? Porque cuando uno pone entonces un tono de gris de base, lo que está haciendo es definir cuál es el tono de su piel, ¿no? Entonces acá por ejemplo estoy delimitando esta luz en la frente, acá, entonces tengo que poner en este gris así todo alrededor, ahí. Es importante todo este trabajo también, está buenísimo que aparezca. Hago un poquito de grisado así para el pelo, entonces aparece el brillo, ahí, el mechoncito este que cae por acá. Ahí bordea, mira cómo bordea el pómulo también. Vamos a hacer todo un sombreado así, curvo. Eso es interesante también para saber entonces el volumen de la cara, acá sobre todo en la zona del pómulo. Esto lo volvemos en sombra. Voy a colocar también este gris en el cuello. Y ahí ya prácticamente lo tenemos. Muy importante en la nariz que quede hasta ahí, que no la cierres la curva, que no aparezca ninguna línea extra, ¿sí? En todo caso que aparezcan grises, que entonen, pero no una zona como de líneas sucesivas, porque eso también puede envejecerla mucho. Le aplicás este tono y luego esta otra capa, así. El mentón también. Siempre cuando ponemos este tono de gris así bien liviano, entonces lo que estás haciendo es encerrar un poco la luz para que quede más localizada, más focalizada y bueno, y de repente tenés bien enfocada la luz y queda súper. Acá también, todo por acá. El cuello, vamos con el cuello ahora, acá tenemos luz, entonces en esta zona tenemos algo de sombra, también así, trazos amplios, largos, hechos con una cierta velocidad también, eso hace que tenga ritmo, que tenga dinamismo el trabajo. Cualquier cosa si te pasas de grises, a veces no es una condición obligatoria que pongas toda esta cantidad de grises, pero te ayudan al parecido. La verdad es esa, que cuando aparecen están buenos. Y después también definir bien el límite en la tela, ¿sí? Acá este borde que tiene, hacerlo parecido. Ahí. Después acá. Oscurecemos con trazos así, bien súper amplios. Súper amplios. Así, mirá, movés todo el brazo. Yo quiero que pase eso. Quiero que tengan como
una concepción del dibujo eh, muy dinámica, muy espontánea, que haya una mínima estructura, esto de las medidas que fuimos tomando, pero eh, después el trazo que tenga esta impronta, por lo menos cuando hacemos un estudio así, ¿no? Siempre va a haber tiempo de agregarle más cosas. Si yo, por ejemplo, le sumo capas, entonces voy a sumarle cada vez más trabajo, mejor terminación, pero quiero que también aprendan y aprecien, sobre todo, toda esta instancia, porque es una manera de generar eh, una fuerza y una identidad mayor incluso cuando trabajan el planteo del dibujo con un trazo así muy dinámico. Aparece mucho el carácter del artista en cómo plantea de rápido un rostro o lo que fuere. ¿Sí? Si quiero puedo usar un lápiz más oscuro. A ver si tengo a mano. A ver. Cuantas más capas pones, más definido va a quedar el fondo, por lo menos, que es lo que estoy haciendo ahora. Y después todo esto de la tela se va haciendo mira, mira qué importante que en los recovecos o en las juntas, sobre todo acá en el pelo, bueno, también acá en la ceja, que de repente hayan oscuros en los recovecos y juntas de distintos elementos, hace que tenga cada vez más fuerza, ¿no? Con estos oscuros. Ahí, muy importante esto. Acá esta sombra que me define la nuca, el cuello, este hueco de oscuridad. Entonces de repente vas al ojo de vuelta, vas a la línea de pestañas. Acá, en todas las zonas en donde vos tenés oscuros, las repasás así y de repente tenés un boceto como avanzado. Y no quiero decir súper terminado en cuestión grises, pero es un boceto avanzadito, ¿sí? Entonces queda súper, queda muy bueno que cuentes en lo posible con algún lápiz bien oscuro. Esto es un 7B, por ejemplo, de los Lumograph. Es algo bien oscurito, le da mucha profundidad, pero bueno, con un mínimo 2B, ¿no? Con un 2B para arriba ya estás trabajando los oscuros. Bueno, ahí estamos. Este es un boceto, entonces un poco más avanzado. Bien, más terminadito. Si ves que te pasaste un poquito con los grises, contar con la goma para hacer alguna corrección en ese sentido. La goma esta que es la moldeable también es muy buena que la tengan presente.
que es tipo plastilina. Y bueno, esta zona de acá uno lo va trabajando con más tiempo. Pero mira qué interesante que incluyan estos trazos súper amplios, porque le da mucha fuerza al trabajo. Bueno, una vez hecho esto, entonces ya ahí lo tenemos a nuestro planteo. Lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo al papel de acuarela. ¿Cómo pasamos esto al papel de acuarela? Tiene que atravesar entonces por esta instancia, que es la del boceto primero, ¿sí? Muy importante. Ok. Para pasar entonces ahora el dibujo a nuestra hoja de acuarela, lo que tenemos que hacer es, como primer paso, pintar del lado de atrás de grafito, básicamente. Vamos a hacer todo esto así. ¿Sí? Es importante. Lo que pueden hacer también como chequeo es así como que lo ponen. Ahí quedó con un trazo. Lo ponen al revés, ¿viste? Este es mi dibujo así. Lo ponen al revés, ahí con una luz y empiezan a ver si tienen que hacerle alguna falla. Si ven alguna falla, si ven algún tema de desproporción, lo ven así como a contraluz. Bueno, ese es un truquito para que puedan observar bien si necesita hacerle algún ajuste. Porque uno por ahí de frente lo ve bien, pero después cuando lo das vuelta y le pones una luz acá atrás, ves a full los errores que pueda llegar a tener el trabajo, ¿viste? Yo estoy todo el tiempo con trazos así, ¿viste? Como un trazo pendular, digamos. En general sombreo verticalmente, así. Y estén atentos en cómo lograron la expresión de la ceja. Es, te digo, de las cosas más importantes. Así que esto de las arrugas, bueno, eso se va haciendo con más tiempo, pero no es algo tan importante. A mí lo que me interesa es que esté
proporcionado al rostro, que se sienta con algún tipo de base así de sombra. Y después todo lo demás es tiempo para terminarlo bien, ¿viste? Ahí. Y ahí está. Lo que te decía, entonces, para hacer el pasaje es, pintás todo el área, acá, así, de un buen negro. Todo el área que ocupa el dibujo. Del dorso, ¿no? Por supuesto. Yo calculo que esto lo saben, pero lo quiero dejar acá bien en claro. Cubren todo el rectángulo del lado del dorso del papel, todo el rectángulo así. Por eso está bueno que tengan una buena punta, que tengan un lápiz. Este es un 8B, entonces la haces de una, el oscuro este. Entonces después que tenés esto así, supongamos que este papel que estoy borrando es el papel de acuarela. ¿Sí? Supongamos. Entonces vos lo que haces es sujetar bien un papel y otro con estos brochecitos. Entonces vos tenés, acá ya tenés tu papel de acuarela, ¿sí? Obviamente yo no trabajo con el papel de acuarela abajo, lo busco, ¿sí? Lo termino de cortar y lo corto más o menos entonces al tamaño de la hoja 4, ¿sí? Entonces, lo que hago es apoyar así, sujeto, bien firme tiene que quedar esto, y empiezo a remarcar todo mi dibujo. Como esto tiene muchísimo grafito, lo que hago es tener una servilleta acá para empezar a ver de que no se manche, de que no se manche el dibujo. Entonces, remarcas todo el dibujo así. Ahí, una línea. Presionás, ¿sí? Se supone que cuanto presionás, entonces estás transfiriendo tu dibujo en tu hoja de acuarela, de esta manera. De vez en cuando chequeás, haces esto. ¿Ves que ya se está marcando ahí? Entonces seguimos. Ahí. Es como que remarcás todo tu dibujo ahí. Por eso está bueno que lo tengas lo más listo posible. Ahí, todo el dibujo. Aquí también. No importa que tu dibujo del boceto quede más intenso. A mí lo que me interesa es evitar el trabajo de tener que plantearlo de vuelta. Entonces, si yo ya veo bien mi dibujo en el papel este común, lo transfiero de esta manera, entonces me ahorro un montón de tiempo, ¿no? Y sobre todo, el tema del borrado en el papel de acuarela, que muchas veces los papeles de acuarela no se bancan tanto borrado. Ahí, repasamos todo. Es como un calcado, un transferido.
Ahora, obviamente, cuando terminamos de calcar así, o transferir, mejor dicho, eh, lo que va a pasar es que siempre vamos a tener que hacerle ajustecitos, ¿eh? Nunca va a quedar perfecto, perfecto. Va a ser una especie de base, como cuando se calca, pero después se hacen todos los ajustes pertinentes para que quede lo más óptimo posible. Tenés que chequear de vez en cuando, ahí ves, se está transfiriendo suavemente, se transfiere y después vos vas a tener que remarcar bien con un refuerzo de línea. Pero ya con que tengas esta base hecha, es un golazo, ¿viste? Porque es impresionante el tiempo que te ahorrás. ¿Viste cómo va? Cómo evolucionando el dibujo cómo va cambiando. Porque se va volviendo cada vez más intenso todo. A ver, ¿cómo va quedando? Ahí está. Bueno, eso es todo. Entonces vos sacás, suponete que entonces ya lo ves transferido, y lo que haces acá es hacerle un repaso final, que eso si querés lo haces otro día, pero muy importante el repaso final, porque si no te va a quedar muy, muy liviano esto. Entonces vos tenés que, en esta siguiente instancia, tenés que darle la definición absoluta a todo el trabajo, con sus arrugas, con una línea que se vea bien, porque si bien tiene que, tampoco es apretar demasiado el lápiz, ¿no? Pero tenés que hacer todo este trabajo. Esto, si ya te hiciste boceto, al día siguiente, si querés, te haces la definición acá de vuelta en tu papel de acuarela con otro tiempo, pero básicamente es esto. No van las sombras en esta etapa del trabajo, simplemente se definen por áreas así, ¿ves? Así. Hago estas áreas así. No pinto con gris en ningún momento. Es todo un trabajo lineal el que se va a percibir acá. Puedo hacer algunos oscuros para lo que sería la pupila, la línea de pestañas, así. Así que esto cuanto más le ponga, obviamente se va a parecer cada vez más a mi boceto. Pero yo tengo que ver hasta dónde también termino de dibujar, porque no quiero, repito, que quede demasiado intenso esto. Siempre que tengas una línea pura, así única, cuando digo pura es una línea única, ¿sí? Que sea solita la línea esa, es mejor, porque después cuando pintás no se nota el trazo de la acuarela, no se trasluce, y que no se trasluzca está bueno. Si se trasluce un poquito, no es algo tan grave. Ahora el tema es si se trasluce mucho, ¿no? Ahí sí ya es un poco más, como que pierde un poco de delicadeza, básicamente, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede. Si se trasluce mucho el grafito, pierde delicadeza y llama mucho la atención el trazo. Hay que hacer más abierto acá este ojito, un poquito más abierto, ahí.
Bueno, y esto es básicamente definir de vuelta, pero esta vez, entonces, como dije antes, sin sombras. Con áreas en donde vamos a pintar nuestras luces y obviamente nuestras sombras, ¿no? Las áreas de las luces obviamente va a ser todo lo que es el papel, ¿sí? No tenemos que pintarla. ¿Ves? Acá estoy definiendo el área que va a ocupar la luz de la frente, el área que va a ocupar en el tabique y el entrecejo, acá en el interior del ojo. Ahí. ¿Ves? Uno esta sombra con esta otra de acá del pómulo. Ahí. El arito ese que tiene acá en la nariz, se lo hago. Le puedo hacer el centro del labio, siempre y cuando teniendo en cuenta que este es el papel de acuarela, ¿eh? Recuerden eso. ¿Ves? Hago así, que esto va a ser una proyección de sombra que va a tener en todo este interior del cuello. La proyección de sombra del cabello, del mechoncito este. Esto tiene esta terminación. Uno entonces va a tener la terminación más acabada y la otra más lineal en toda su concepción general. Eso es todo, chicos. Entonces, ya saben, cualquier duda me consultan y espero sus dibujos. Muéstrenmelos. Bueno, espero que les haya servido y que lo lleven a cabo y nos vemos en el workshop. Adiós.